Muy buenas, compañeros. Bueno, acabo de llegar al aviario, estaba un poquito observando los pájaros, como siempre hago, ya que me gusta, pues lo primero que hay que hacer al llegar, tocar comederos para ver los comederos cómo están de relleno. Si han comido bien, si hay algún pájaro que esté tocadito, lo típico, ¿no? Llegamos, hacemos revisión de pareja. Ya me voy a poner a seleccionar ejemplares porque, o sea, a dividir ya machos individualmente, cada uno en su compartimento, por así decirlo. 2 machos por cada jaula de metro. Y en las jaulitas de 60, un machito, ¿vale? Tengo más machos que hembras, me pasa siempre lo mismo y bueno, tampoco me preocupa, ya os digo, con tener yo 10, 12, 14 hembritas, a mí me sobra, ¿vale? Pero bueno, lo que quería comentaros es a las fechas en las que estamos, ¿vale? A mediados de noviembre. Hace una temperatura relativamente buena, pero ya escucháis cómo están los pájaros, ¿vale? El problema es que yo a las hembras no les he dado el precría todavía. Yo voy a empezar a darle el precría ahora. Sí es verdad que algunas jaulitas, por ejemplo a las nuevas, las canarias más nuevas, que ya visteis en el vídeo del sorteo cómo estaban, que me estaba intentando hacer nido en las bizcocheras, las de esas jaulitas. Pues, ¿qué pasa? Que como son canarias nuevas, pues le he ido adelantando un poquito el celo antes que a las de sobreaño, ¿vale? Que normalmente una canaria de sobreaño suele criar mejor. La nueva, pues a veces puede tener algún tipo de, por así decirlo, de necesitar una ayuda más, ¿vale? Mi opinión. Habrá gente que diga que no. Las canarias nuevas, pues a lo mejor tardan más en coger celo que una canaria vieja que ya ha criado, ¿vale? Pues bueno, yo a las nuevas sí les estaba metiendo un casillerito de muda todavía, un casillerito de cría. De verdad es que no me dejan hablar. Nada. Como siempre digo, no me tienen respeto. Pues nada, lo que os iba contando, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que me voy a las canarias de sobreaño que todavía están con pienso de muda, ¿vale? Todavía están con pienso de muda. Y fijaros lo que me encuentro. Esto es lo que no quería y lo que me da mucha pena que pase. Fijaros. Y yo creo que me ha intentado hacer el nido aquí, ¿vale? Porque fijaros, esto no es normal, o sea, esto no me ha pasado a mí en la vida. Pero fijaros, hay allí un huevo, ¿lo veis? Voy a tocarlo para que lo veáis. Fijaros, aquí hay un huevo. He estado varios días sin venir, bueno, se ha roto porque estaba pegado ahí. Ahí hay un huevo, ¿vale? ¿Lo veis allí? Ahí, ¿vale? Un huevo. Pero fijaros dónde hay otro. Es una canaria que me está tirando huevos de celo. Y esto que ha ocurrido es porque me he intentado hacer nido aquí en la tolva, ¿vale? Me he encontrado la tolva vacía y digo, esto no es normal porque fijaros cómo están las tolvas. Yo las dejo rellenas. Fijaros cómo están las tolvas, ¿vale? Yo las dejo siempre rellenas y me ha sorprendido el ver esta tolva completamente vacía. Y claro, la canaria ha intentado hacer nido ahí, que voy a ver cuál es, creo que ya la he localizado. Es esta del 19, a ver si consigo cogerla para que la veáis cómo está. No se me va a dejar coger. O sea, te voy a coger separado y ahora lo... Fijaros cómo está la canaria, ¿vale? Lo voy a poner en el trípode. Fijaros la canaria del 19, ¿vale? Esta es la que el año pasado también se me adelantó. El año pasado me hizo exactamente lo mismo. Pero sí es verdad que el año pasado me lo hizo por diciembre o por ahí, antes de que el macho cogiera celo, pero no a las fechas en las que estamos. Que ya os digo, que es que todavía yo no he empezado a darle ni el encerador. Fijaros cómo está la canaria. A ver si tengo un poquito de mejor luz aquí. Y ahí tiene otro para poner, ¿vale? Me da mucha pena, pero es que yo no le voy a hacer ningún macho a estas alturas, porque es que me parece muy pronto, ¿vale? La estáis viendo, así es que, ¿veis? No es necesario ni que le sople, ¿vale? Así ya de paso veis también cómo es una hembra en celo a punto de poner. ¿Veis cómo está, ¿vale? Una pena de canaria, le tocas aquí y está duro porque tiene otro huevo que va a poner. Es que lo estoy tocando aquí, vaya, está en 2 días pone otro huevo de celo, pero
es que no puedo hacer nada, no voy a echarle ahora ningún macho. Y para que veáis, ¿vale? Ahí quiero enfocar la anilla del 19, ¿vale? Ahí está, para que la veáis. Pues nada, vamos a poner sus jaulitas con las demás hembras de sobreaño y ya esto es el detonante, lo de la canaria del día del sorteo que me empezó a hacer nido de la bizcochera y esta ya tirándome 2 huevos de celo, pues esto ya es el detonante para que me están avisando de que quieren ya ponerse a criar. Entonces vamos a ir acelerando un poquito el proceso para mediados finales de diciembre yo ya tener mis parejitas juntas. Y nada, ya está guardada en su sitio. Nada, este vídeo era un vídeo cortito que quería enseñaros para que vierais cómo está. Ya os digo, yo acabo de llegar, tengo que limpiar el suelo. Ya habéis visto, ¿vale? Habéis visto, me ha intentado hacer el nido en la bizcochera. Si hubiera tenido seguramente, ahí tengo un machito apartado ya, que ese es el de los quistes, que no creo que lo utilizaré como pájaro de apoyo, por así decirlo, para la hora de este tapichones, pero no voy a criar con él. Y bueno, si hubiera tenido seguramente casilleros de estos, me hubiera hecho el nido seguro, bueno, el nido. Me hubiera intentado poner los huevos ahí dentro, ya os digo. Cosas que pasan. Ha tirado una, bueno, no una torba entera, pero ahí veis, ¿vale? Todo lo que ha tirado de pienso, que esto no lo vamos a aprovechar, ya os digo, porque aunque está limpio, lo veis que está en esa zona limpio, pero bueno, ahí caga cerca, ya os digo. Nada, compañeros, para que veáis cómo está esto, cómo avanza, le vamos a pegar un limpiadito a esto que le hace falta. No está muy sucio, pero para que veáis lo que es 4 o 5 días de no venir. Yo ahora mismo, como os digo, estoy muy liado, vengo poquito, pero el día que vengo he hecho aquí el día entero, como quien dice. Y nada, compañeros, os dejo por aquí, un saludito y nos vemos en el próximo vídeo, compañeros.